Anoche, cuando estaba disponiéndome para dormir, entonces en mi oración le pedí a mi Padre Celestial que me ayudara a madurar más cada día en su palabra, que cuando yo pueda tener la oportunidad de compartir lo que Yahweh me da, que sea Él el que llene mi boca. No quiero yo opinar ni decir nada de cuenta mía. No, porque no es en mis fuerzas. Yo solo quiero y anhelo ser una vasija, un instrumento de su amor, de su bondad. Y me despertó en la madrugada dándome hasta el título de la reflexión. Me dijo, si yo digo amar a Yahweh. Lo tenía en la mente. Yo creo que Yahweh, estoy segura que Yahweh me dio ese título. Si yo digo amar a Yahweh. Quiero decirle antes que en la casa, papá y mamá son los que ponen las reglas, son los que son los que tienen la autoridad de decir qué se hace y qué no se hace y cómo se cumple la obediencia a los padres. Son los que dan la instrucción y dicen, aquí se hace lo que yo diga, porque yo soy la mamá, porque yo soy el papá. Y eso es lo que nosotros hemos tenido conocimiento durante todas las generaciones. En esta casa se cumplen mis reglas. Entonces, si yo digo amar a mi Padre Yahweh, debemos escuchar y tomar en cuenta los consejos que el Creador nos dejó a nosotros como hijos. Y conste que no todos son hijos. Todos hacemos parte de su gran creación, pero no todos son hijos. Son hijos los que deciden recibirlo como Padre. Son hijos los que lo aceptan a Él como Padre. Porque acuérdese que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todo el que lo recibe le da potestad de ser hijos suyos. Eso escrito está. Yahweh nos habla es a través de su palabra directamente. O también utiliza instrumentos como yo, como usted. Pero es a través de su palabra. Y es esa la palabra, el manual del fabricante. Porque somos hechura suya. Él nos creó a su imagen y semejanza. Aquí en la Torá, la Biblia, o mejor decir la Torá, porque Biblia significa libro de libros, pero Torá significa instrucción, y estamos hablando de la instrucción de nuestro Padre. Es esta la instrucción de cómo funcionar para conducir bien en nuestra vida. Es en la palabra como Yahweh nos habla. Y entonces a mí me habla, a usted le habla. En Proverbios 3, del 1 al 4, dice textualmente, Hijo mío, no te olvides de mi Torá, y que tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Los mandamientos de quién son? Las instrucciones y las reglas de quién son? De papá, de Yahweh. Dice el verso 2, porque muchos días y años de vida y de chalón te aumentarán. Nunca se aparte de ti la bondad y la emet, o sea, la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos del ojo de Dios y de los hombres. Esta es una instrucción muy precisa del único que tiene el poder y la autoridad de dar la vida y de quitar la vida. Querrámonoslo o no lo quieran creer, Él es el Todopoderoso. Acéptelo o no lo acepten, Él es el Todopoderoso. Yohei Bauhei es su nombre. En Proverbios 3, del 5 al 8, dice textualmente, confía en Yahweh con todo tu corazón, o sea, con emuná, con todo mi corazón, con toda mi voluntad, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus sendas, tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Yahweh y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Recordemos que en los huesos es donde está el genoma, en los tuétanos es donde nace la sangre, donde está el genoma, la genética. Ahí está la genética de Yahweh, en los tuétanos.
Deja ya la rebeldía. Ya nosotros sabemos. Yahweh es el Padre de los espíritus, porque Él creó lo visible y lo invisible. Ya no más llevarle la contraria a Yahweh. Estas enseñanzas son para mí, también son para usted. Busquemos su consejo. Mire, leamos a Proverbios 2 del 1 al 8. Dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos. ¿En dónde los guarde? En ti, en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Dice en el verso 2: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia. ¿Cómo así que si invocas a la inteligencia? ¿Es que la inteligencia se puede invocar? Pues por supuesto, es que la inteligencia hace parte de uno de los 7 espíritus de Yahweh, espíritu de inteligencia, porque eso hace parte de los 7 espíritus de Yahweh. Es por eso que de él viene la sabiduría y la inteligencia. Y continúa diciendo el verso 2: y pides que la prudencia te asista. Ese es una lucha mía, porque yo tengo la tendencia a ser muy imprudente, y es algo por lo cual yo tengo que pelear. Lo reconozco y le pido perdón a Yahweh cada vez que meto las de caminar, porque siempre he sido bastante imprudente, y esa ha sido una lucha, y en eso Yahweh ha tratado mucho conmigo. Dice él: y si pides que la prudencia te asista, si lo buscares como si fuera plata y lo examina como un tesoro, entonces entenderás el temor de Yahweh. Porque acordémonos que temor no es miedo, temor es sujeción, respeto al Padre eterno. Dice: y hallarás el conocimiento del ojo, porque Yahweh da sabiduría, y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde proceden? De Yahweh. Aquí se suma otro más de los 7 espíritus de Yahweh. Ya dijimos conocimiento, sabiduría e inteligencia. Esos son de los 7 espíritus de Yahweh: espíritu de conocimiento, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. Continúa diciendo: Él provee sana sabiduría a los íntegros, escudo para los que caminan rectamente. Él es quien guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los Kadoshim, o sea, de los mal llamados santos. Kadoshim, Kadosh, separados para Yahweh. Porque lo contrario, si lo rechazamos y no le obedecemos, cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las tribulaciones a nuestras vidas, cuando querramos pedirle ayuda a Él, no te escuchará, no nos escuchará. Nuestras oraciones con seguridad no pasarán del techo de la casa. Yahweh, como todo buen padre, es justo y solo nos pide obediencia, como lo pide un buen papá. Obedézcame, mi hijo, obedézcame, hija. Obedezca a su papá y a su mamá, y así tendrá regalos, recompensas, paseos, cosas bonitas. Y eso mismo nos pide el Padre Eterno. Por eso es tiempo de dejar ya tanta rebeldía. Pídale perdón, pidámosle perdón al Padre, y con seguridad Él nos perdona. Nos perdona, pero nosotros cuando pedimos perdón no podemos volver a caer en lo mismo. Caminemos de la mano de nuestro Adón Yahshua para que no nos desviemos. Basta ya de hacernos los inocentes y los ignorantes de sus mandamientos, porque hoy en día es muy difícil el que no tenga con algún conocimiento de Yahweh, del Creador. Es muy difícil, porque las redes sociales abundan todos los conocimientos y todo. Proverbios 1, 22 al 25 dice textualmente: volveos a mi reprensión, pues ciertamente yo derramaré de mi ruaj, de mi espíritu, sobre ustedes,
y les haré saber mis palabras. ¿Les haré saber qué? Mis palabras, dice Yahweh. O sea que entonces así entenderemos. Si Él nos hace saber las palabras, entonces así vamos a entender. Claro, si nosotros recibimos el Ruach HaKodesh, ya esa Torá, ese libro de instrucción ya no se nos complica tanto para entenderlo. Ya lo vamos a entender con más facilidad. Porque Él nos da de su Ruach, nos da ese espíritu de sabiduría y de conocimiento. Porque dice, o sea que entenderemos más fácil. Bueno, y dice el verso 24 de Proverbios 1, yo los llamé, o sea que a muchos nos llamó, prácticamente a todos nos llamó, pero no todos quisieron escuchar. Dice textualmente el verso 24 de Proverbios 1, yo los llamé, pero no quisiste escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien la atendiera. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele cuando una mamá le da un consejo a un hijo y no lo atiende? ¿Cómo duele cuando se le da la reprensión y se le dice, eso no está bien, eso no es por ahí, es por acá, y el muchachito o la muchachita hace lo contrario? ¿Cómo duele cuando un padre y una madre hacen caer en cuenta del error de un hijo y simplemente da la espalda o hace un guiño con sus ojos, con su boca y no obedece? No quiere escuchar, no quiere entender, no quiere obedecer. ¿Cuánto más le duele a nuestro Padre eterno cuando dio a su propio Hijo en sacrificio para salvarnos a usted y a mí y no obedecer? Cómo duele tanto desatino, tanta desobediencia y tanto capricho. Cómo duele, cómo le dolerá al Padre eterno la desobediencia de nosotros. El verso 25 dice, sino que desechaste todos mis consejos y rechazaste mi reprensión. Vuelvo y repito esto que es muy tremendo. Proverbios 1 del 22 al 25. Volveos a mi reprensión, pues ciertamente yo derramaré de mi ruach sobre nosotros y les haré saber mis palabras. Yo los llamé, pero no quisiste escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera, sino que desechaste todos mis consejos y rechazaste mi reprensión. Yahweh nos dio la inteligencia, Yahweh nos dio la sabiduría. No es por la capacidad que tenemos nosotros, no es por su capacidad mental ni por la mía, no, es porque a Yahweh se le antojó darnos esa sabiduría, ese conocimiento. Ya sabemos que no basta solo con decir, sí, yo creo en Dios. No basta solamente con decir, yo sé, yo creo. No basta solamente con eso. Hay que aprender a obedecerlo. Hay que aprender a obedecer su palabra. No es así porque verdaderamente el amor del Padre eterno es digno de obediencia. Hay que tener emuná, No nos podemos quedar solamente en tener fe, en decir yo creo. No, hay que tener emuná, porque hay que creer, confiar y obedecer. Porque si nos quedamos solamente en fe, entonces sería la fe de los demonios. Y los demonios creen pero no obedecen. Proverbios 1, del 28 al 32, dice textualmente, entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán, por cuanto aborreciste la sabiduría y no escogieron el temor de Yahweh. Aquí está el cuarto espíritu de Yahweh, el temor. Espíritu de temor, es uno de los 7 espíritus de Yahweh. Ya vimos espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de prudencia y espíritu de sabiduría y espíritu de temor, espíritu de consejo. Aquí el cuarto espíritu de Yahweh. Dice el verso 30, sino que rechazaron mi consejo. Este es el quinto espíritu de Yahweh.
y menospreciaron todas mis reprensiones. Comerán el fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ay, ay, ay. Agreguémosle el verso 33. Dice: pero el que me escucha vivirá confiadamente y tranquilo sin temor. Dice, termina diciendo el Proverbios 1, verso 32, 33. Yahweh no nos deja a la deriva. Él aquí en su palabra nos muestra dos caminos. El camino correcto nos muestra el camino por donde debemos seguir. Debemos nosotros tomar la decisión si lo aceptamos o no. Solo hay dos caminos, uno estrecho y bastante pedregoso, con bastantes obstáculos. Y hay otro camino ancho. ¿Cuál de los dos caminos desea usted seguir? Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Recordemos que temor no es tener miedo, es tener sujeción, respeto. Yahweh nos muestra en su manual de instrucciones los dos caminos muy claramente. ¿Qué hay en cada camino? Nos lo muestra muy claramente. Proverbios 1 del 5 al 19 dice: tú, hijo mío, no vayas en el camino con ellos, sino aparta tus pies de las veredas, porque sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre, ponen en acechanzas contra sí mismos, tienden la trampa. Así son las sendas de lo que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Esto nos da a entender que el camino estrecho tiene muchas dificultades, muchos tropiezos, pero es un camino seguro para llegar a estar con Él eternamente y para siempre, para estar con Él en ese paraíso precioso, en esa tierra prometida que nosotros todavía Él no nos ha dado, porque el pecado, la inmundicia que hay en nuestra vida, en este mundo, no nos ha permitido gozar de esta maravillosa creación del Padre. Es precioso poder disfrutar de la naturaleza, de todas las cosas hermosas que Él nos dejó, pero no la hemos podido disfrutar precisamente por la maldad y el pecado. Entonces el camino estrecho tiene dificultades, tiene pruebas, hay desiertos, hay pruebas duras, pasamos por el fuego, somos trillados, somos pisoteados, pero es un camino seguro, es un camino que nos lleva seguro a la meta. Pero el camino ancho, el camino fácil, espacioso, donde hay dinero fácil, donde hay libertinaje, donde hay parranda, donde hay modas, donde hay costumbres, donde hay tradiciones, donde hay religiones, donde hay libertinaje, donde hay homosexualismo, donde hay droga, donde hay paseos y volteretas y ires y venires. Hay mucho para escoger. Pero es un camino que nos lleva a la perdición, a la muerte. Aquí lo está diciendo. Proverbios, igual que la Torá, está llena de consejos y de instrucciones de un padre que solo quiere el bien para sus hijos. Proverbios 1 del 2 al 7 dice: ¿para qué son los proverbios? Dice: para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad. Vuelvo a repetir el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh.
Qué bueno saber que la inteligencia, la sabiduría, la templanza, el dominio propio, la prudencia, el temor, el conocimiento, todo eso viene de parte de Yahweh. No es por la habilidad nuestra, ni por lo habilidoso y lo ágil que es usted, o porque lo alimentaron muy bien, o porque la mamá se cuidó mucho en el embarazo. No, es porque a Yahweh le place darle lo mejor a sus hijos, y a veces lo utilizamos para mal. Y eso acarrea maldición. Démonos cuenta que estos no son consejos humanos, porque no lo digo yo, no lo dice un filósofo, no lo dice un rey, no lo dice cualquier rey ni cualquier filósofo, lo dice el creador de los cielos y la tierra, lo dice el hacedor de maravillas, lo dice el que creó esta naturaleza preciosa, todos estos animales y todo este entorno maravilloso del universo que vemos. Lo creó, lo dijo, son consejos de Yahweh. Cuando usted oye decir estas palabras a alguna persona, no es esa persona, es Yahweh quien lo enseñó. Yahweh es el que dio esa instrucción, esa enseñanza. Es Él y solamente Él. Lo dice el alfarero de nuestra vida, el dueño, el Adón del universo, Yahweh los ejércitos, Yohei, Baohei es su nombre. El Padre que no quiere que ningún hijo se pierda, sino que todos vayamos al conocimiento de su Emet, de su verdad, de su palabra, de su Torah. Él nos está dando un día más de tiempo. No seamos como el mulo sin entendimiento. Apresurémonos a lavar nuestra ropa con lejía, a limpiarnos con hisopo. El novio ya viene en camino. Ella viene por su novia. Hay que limpiar estas vasijas de barro para llenarlas de su aceite. Así tener la lámpara encendida. No sea que llegue el novio y nos encuentre llenos de espíritu de estupor. Que ya aprendimos que el espíritu de estupor es el letardo, es la pesadez, es la pereza, es la apatía, es el adormecimiento. Nosotros tenemos que pelear contra ese espíritu. Tenemos que pelear contra ese espíritu de estupor que hay en la congregación, en las congregaciones, en mi vida, en su vida. Porque ese espíritu es muy pegajoso, se pega fácil. No podemos abrirle brechas al enemigo para que entre el espíritu de estupor y haga daño y contamine y destruya el propósito que Yahweh tiene con cada uno de nosotros. Y no necesitamos hacer escándalo, no necesitamos en el nombre de Yeshua echamos fuera. No, ordenémosle. Yeshua en ningún momento hizo escándalo. Yeshua en ningún momento hizo alboroto, ni hizo alaraca, ni hizo show, ni hizo nada extraordinario. Simplemente por el poder de su palabra le dio la orden al espíritu que se fuera, y se tiene que ir en el nombre de Yeshua HaMashiach. Se tiene que ir todo espíritu de estupor de su vida y de mi vida, de nuestra familia, de nuestros hijos. Nosotros ya conocemos cuando nos da pereza para leer la palabra, cuando nos dormimos en las reuniones de la congregación, cuando vamos a leer la palabra y quedamos clavados de cabeza en la Torah porque nos dormimos, cuando nos da desánimo, cuando nos da pesadez, cuando sentimos que hay duda, hay incertidumbre, hay desánimo. Ese es el espíritu de estupor que tanto habla la palabra. Ya nos lo enseñaron, ya lo aprendimos. A eso, contra eso es que tenemos que pelear todos los días. Espíritu de estupor no tiene poder y autoridad en nuestras vidas, porque somos nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yahweh es nuestro pastor y con él nada nos faltará. Ya sabemos que en lugares de delicados pastos, Yeshua nos hará descansar. Entonces, tenemos que pedirle al Padre que aumente nuestra amuná, que nos dé fortaleza. Yeshua es nuestro refugio. Yeshua es la luz que alumbra las tinieblas. Y cuando la luz alumbra, las tinieblas se van.
En el nombre de Yeshua se tienen que ir las tinieblas de nuestras vidas. Pidámosle al Padre que nos ayude para podernos gozar con Él en ese paraíso, en esa vida eterna, preciosa, grandiosa, maravillosa. Vamos a estar eternamente con Él. Limpiémonos, lavémonos cada día. El que se cree estar limpio, límpiase más. No podemos, no hay perfección en nosotros hasta que Yeshua no esté con nosotros, pero tenemos que limpiarnos todos los días y pedir perdón y reconocer nuestros errores, Ayúdanos, Padre, que tu Torah esté tallándose en nuestro corazón. Y por favor, estas enseñanzas, estos estudios, estas reflexiones, búsquelas con su Torah en la mano, con su Biblia en la mano. Aprendamos que los mandamientos que Yahweh nos dejó escritos es para que usted y yo los obedezcamos, porque es la instrucción del Padre Eterno para sus hijos. Buen día, buena noche, Shalom, que la Torah esté tallada en nuestro corazón. Aleluya, Shalom.